Saludos a todo ese público televidente que se da cita para este programa de salud en Mesa Redonda. Este que les habla, el doctor Norman González Rivera, por el licenciado Carlos Pérez Sierra, a quien excusamos en base al cumplimiento de unos compromisos que no pudo delegar. Hoy vamos a estar tocando varias noticias que han salido publicadas en la prensa a nivel continental y algunas pues que también tienen estudios de prácticamente todo el mundo. Y me acompaña el doctor Norman González Chacón. Saludos. Y nuestro colega del Instituto Bioético, Ángel Barreiro, naturópata licenciado, a quien le damos la bienvenida. Saludos. Y esperamos que este tema pues no solamente podamos utilizarlo como información personal, sino que también podamos descubrir la practicalidad del mismo en las decisiones que tenemos que tomar nosotros diariamente en favor de nuestra salud. Y vamos al primero de estos estudios, que es el estudio publicado de Medline Plus, y cuyo titular es ¿Aumentan ciertos medicamentos el riesgo de asesinato? Un estudio europeo sobre los homicidios encuentra que los antidepresivos no se vinculan en forma firme con la violencia, como se ha estado tratando de vincular, pero los analgésicos quizás sí. Y aunque esa aseveración pues presenta cierto tipo de ambigüedad, ustedes van a poder ver cómo al final del estudio ambos tienen que ver con el aumento en situaciones en los suicidios de pacientes, y en ciertas circunstancias puede que haya cierta duda sobre este efecto, y eso es lo que vamos a estar tratando de aclarar desde la perspectiva de la naturopatía en este programa. Y dice este estudio, que fue publicado el 2 de junio de 2015, que aunque la atención de los medios de comunicación se ha centrado en un supuesto vínculo entre antidepresivos y la violencia, un nuevo estudio europeo sugiere que esos medicamentos apenas presentan una asociación débil con el homicidio. Pero los investigadores encontraron que hay evidencias algo más firmes de que algunas personas que toman analgésicos recetados como el Oxycontin, el Vicodin e incluso medicamentos para la migraña podrían tener más probabilidades de homicidio. Oye, qué interesante, Norman, que inmediatamente... Es interesante lo que acabas de mencionar, porque en el titulillo, por ejemplo, en negritas, en la laminilla número 1, dice al principio que lo leíste, que el estudio europeo sobre los homicidios encuentra que los antidepresivos no se vinculan de forma firme con la evidencia, con la violencia, pero los analgésicos quizás sí, pero tan rápido como la laminilla número 2, dice en el segundo párrafo que los hallazgos que aparecen en la edición del 1 de junio de la revista World Psychiatry no prueban que los analgésicos ni los sedantes como los Valium, Xanax y Ativan, a los que también se le adjudica cierto tipo de efecto colateral de esa índole que incita a la violencia y tal vez incluso al suicidio, lleven a ciertas personas, que no hay prueba de que los analgésicos, entre esos otros medicamentos, lleven a ciertas personas al asesinato, enfatizaron los expertos. O sea que nuevamente vemos un artículo que de alguna manera quiere desvincular la plétora de síntomas que presentan el uso de estos medicamentos, incluyendo la violencia y la posible incidencia al suicidio, diciendo que no existe evidencia científica que lo pruebe. Bueno, lo que pasa es que, acuérdate, que detrás de cada uno de estos artículos hay unos intereses muy poderosos que están defendiendo hasta lo sumo pues su beneficio, todos los beneficios que se obtienen de este tipo de medicamentos que son recetados constantemente y que incluso la gente los utiliza hasta sin receta médica, se las valen para venderle. Fíjate que incluso se están vendiendo en el mercado negro como combinaciones que se hacen para la persona drogarse. Así que tenemos
tenemos que, aun cuando el estudio fuera ambiguo, como parece ser la información que nos están dando, el mercado negro de estos productos está creando una ola completa de asesinatos, de homicidios, de suicidios y de todo tipo de violencia que a la larga está minando inclusive la confianza de la sociedad en el sistema de justicia, que se está quedando corto ante el impacto tan grande que están haciendo estos fármacos en la mente de todos estos individuos que están moviéndose en el mercado negro, quizás uno de las drogas, otro del crimen y del robo, de todo este tipo de cosas, pero que también no deja de hacer un impacto muy grande en la familia, porque cuando una persona, un miembro de una familia está sometido, por ejemplo, al uso de un tipo de droga, fíjate que el impacto que se deja en las últimas noticias que hemos recibido en los periódicos, que el hermano mató a la hermana, el hijo mató al padre, el padre mató al hijo, eso en los periódicos. A la pareja. Sí, el esposo a la esposa y la esposa al esposo, o la pareja, porque eso está ocurriendo en la prensa cada vez con más frecuencia y ya ni alarma a la gente cuando se ven este tipo de noticias de que mataron a 3 y mataron a 4 y a 5 bajo los efectos de este tipo de sustancias controladas. Y eso se le añade, hay que tomar en consideración, y tenemos que añadirle el efecto que tiene el consumo de estos medicamentos, sean prescritos o se hayan obtenido de forma ilegal, junto a las drogas recreacionales. Por ejemplo, en muchos estados donde está legalizada la marihuana, y entonces las personas pueden estar consumiendo bajo los efectos de la marihuana, de la cocaína y de muchos otros preparados más que se están utilizando. Del alcohol en forma excesiva. Del alcohol también. Y entonces crear toda esta gama de situaciones donde las personas, y perdonando la redundancia, se despersonalizan y son capaces de entonces cometer todas estas situaciones de tipo violento, precisamente por la interacción tanto de medicamentos como de la utilización de drogas ilícitas o recreacionales. Mira, eso es un estudio, el que estamos analizando de Medline es un solo estudio. Sin embargo, mira esta evidencia circunstancial que yo extraje de la fuente de GreenMed, que es uno de los medios independientes de información que contrasta con la información que muchas veces vemos en estas reconocidas revistas y otras fuentes de información. Por ejemplo, miren esta evidencia circunstancial. Dice aquí que en el presente 22 veteranos del ejército de los Estados Unidos cometen suicidio cada día. Eso es una cifra alarmante. Dice que de hecho más soldados en servicio regular están terminando sus vidas como consecuencia del suicidio que los que mueren en combate. O sea, más de los que mueren en combate. Más de los que mueren en combate. Lo que te está diciendo ahí es que estos veteranos que estuvieron bajo los efectos de todos estos medicamentos quedan totalmente descontrolados de su sistema, quedan fuera de su normal funcionamiento y que son amenazas para la comunidad y para ellos mismos. Son amenazas, doctor, y no solamente eso, sino que la forma de tratamiento primaria que estas personas para su condición de estrés postraumático reciben son precisamente benzodiazepinas, antidepresivos, analgésicos, porque muchos de ellos sufren de dolor intenso. Y algunos las mezclan. Sí, algunos las mezclan e incluso hacen uso también, lamentablemente, de otras drogas ilícitas y del alcohol en forma excesiva. Entonces, todos estos medicamentos combinados, mira, todavía se desconoce realmente el efecto que eso puede tener en la psiquis del ser humano. Y si tomamos en consideración de que son más las personas que también toman más dosis que la indicada, porque fíjate que el médico puede prescribir, el psiquiatra puede prescribir
una dosis a un paciente, pero el paciente dentro de la ansiedad y de la angustia que muchos padecen, ellos mismos tienden a automedicarse o a aumentar la dosis de estos medicamentos cuando ven que el problema no se ha resuelto o no están obteniendo los resultados que deberían, incitándolos a todo este tipo de situaciones. Y es por el efecto, fíjate, es por el efecto que estos medicamentos tienen en las zonas donde se llevan a cabo el juicio evaluativo en la mente de los seres humanos, que es el lóbulo prefrontal. Me gustaría leer en la lámina en la próxima lámina, señor director, donde dice los medios noticiosos se han enfocado en el posible rol de los antidepresivos en varios asesinatos masivos notorios como tiroteos escolares en Estados Unidos y otros lugares. Dice, pero en lo que respecta a la ciencia ha habido poca evidencia de que los fármacos conlleven tal riesgo. Óyeme, pero mira, y aquí es que viene la contradicción en el próximo párrafo. Dice, el nuevo estudio se basó en los expedientes de casi 960 adultos y adolescentes finlandeses condenados por homicidio entre 2003 y 2011. El equipo de Tihonen encontró que las probabilidades de cometer un homicidio eran 31%. ¿Ok? Como si eso no fuera una tercera alarmante. Parte más, ¿verdad? 31% más altas en los periodos en que los infractores tomaban antidepresivos frente a los momentos en que no los tomaban. Óyeme, 31% es algo que no es de poca importancia. Sí, claro que no. Mira, y eso es un solo estudio, de nuevo, como mencioné en mi intervención anterior. Sin embargo, tengo información aquí del British Medical Journal que recoge información de 700 estudios y más de 87.650 pacientes, donde se encontró que existe un vínculo o una asociación entre el uso de estos medicamentos antidepresivos llamados inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, los SSRI, que demuestra una asociación directa entre el uso de esos medicamentos y el incremento de fatalidades como consecuencia de atentados suicidas. O sea que eso viene a poner de manifiesto que tal vez este estudio está tratando de minimizar el efecto de los medicamentos antidepresivos y otros, pero sin embargo existe mucha data ya disponible que revela todo lo contrario. De hecho, mucha gente tal vez no lo sepa, pero la FDA hace más de una década atrás, pues le requirió a los manufactureros, a las farmacéuticas que fabrican estos llamados antidepresivos y otros medicamentos similares, a que coloquen lo que se conoce como una caja negra en la etiqueta, donde indique el posible efecto suicida que puede tener el medicamento en las personas que lo utilizan. O sea que no solamente se debe limitar a la información, ¿verdad?, de alertas que trae el medicamento, sino que debe estar en el mismo frasco. Bueno, tenemos que hacer una pauta comercial, pero no se retiren, que Mesa Redonda de Salud continúa cuando regresemos en breve.